Hermano tuyo, dile, Dios es bueno siempre. Dios es bueno, siempre es fiel con nosotros. Amén. Vamos rápidamente a Corintios, 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a continuar. Los niños pueden pasar con su maestra, gracias. Los niños pueden pasar con su maestra al salón de clases. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a continuar con esta serie que hemos estado viendo y estudiando. Ahí donde estás, cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración para escuchar la palabra del Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra por tu bondad. Te agradecemos por tu eterna fidelidad, por tu amor. Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones, Padre. Que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos redarguya, nos llene, Señor, y nos motive, Padre, a buscarte más, a amarte más y a servirte más. Señor, queremos glorificarte en todo lo que hacemos y queremos glorificarte, Señor, de todo corazón. Te bendecimos y te honramos y descansamos en ti, sabiendo, Padre, que tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Te honramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar en 1 Corintios. Hemos estado hablando sobre esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto. Una ciudad, como ya lo hemos hablado, muy pecadora, muy próspera en finanzas y en dinero, pero muy inmoral, muy importante en su ubicación geográfica, pero muy desinteresada, muy idólatra. Vemos cómo Pablo fundó esta iglesia en Corintio y la iglesia de Corintio tenía que estar luchando o remando contra marea, en contra de los hábitos, la cultura, todo aquello que la ciudad estaba acostumbrada a hacer. Por esa razón, Pablo les escribe, porque la iglesia comenzó a introducir o a dejar entrar doctrinas, prácticas, filosofías que se veían en el mundo. Y por esta razón Pablo les escribe esta carta a la iglesia en Corinto. Pablo anteriormente, lo vimos en el capítulo 1, simplemente para dar un poco de contexto y entrar al estudio. Pablo empieza en el capítulo 1 a hablar en contra de la filosofía del mundo. Pablo dice, para el mundo el evangelio es locura. Para el mundo el evangelio es algo tonto, es algo bobo. Pero para los que hemos sido llamados, para aquellos que hemos sido salvados, para aquellos que nos decimos ser hijos de Dios, es poder. El evangelio es poder de Dios. Por esa razón, nuestra vida nunca va a encajar con el mundo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestros hábitos, nuestras acciones nunca van a encajar con el mundo, pero siempre van a encajar con el reino. Así que por esta razón es que Pablo les dice, miren, para el mundo siempre vamos a ser locos, ¿sí? No se preocupen por eso. Pero para Dios siempre va a ser poder, siempre va a ser sabiduría. Y ahora en 1 Corintios capítulo 2, Pablo sigue hablando sobre el mismo tema. El título de hoy, de este sermón, se titula El poder de Dios, no del hombre. El poder de Dios, no del hombre. ¿Sí? Es algo que Pablo va a mostrarnos en esta carta, en este capítulo. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 5. Muy bien. Es solamente el inicio del segundo capítulo. El poder de Dios, no del hombre. ¿Lo podemos poner, por favor? 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es por eso que el sermón de hoy se titula El poder de Dios, no del hombre. Pablo nuevamente comienza a decirles
sobre la distinción entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La distinción entre el poder del hombre y la distinción entre el poder de Dios. Ciertamente para el mundo la educación, la inteligencia, el estatus tal vez social que podamos llegar a tener es importante. Pero como hemos estado viendo, para Dios no es importante, porque dice la palabra, de lo vil y de lo despreciado, Dios escogió. Así que mis hermanos, más allá de Dios buscar a la mejor gente, con la mejor pedigrí, con la mejor educación, Él simplemente está buscando corazones humillados. Como dice su palabra, bienaventurado el pobre de espíritu. Así que aquellos que pueden decir, ¿sabes qué? Es verdad, yo no soy digno de nada, yo no merezco nada, no hay nada bueno en mí. Eso es lo que Dios dice, yo te voy a usar. Yo te elijo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en personas humildes y humilladas para que no se vanagloríen, sino para que le den toda la gloria a Él. Así que el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver 3 puntos que van a ser de gran bendición para nuestra vida. El primero lo vemos en el versículo 1 y versículo 2. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que dice, no fui con excelencia, versículo 2 por favor, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no llegó a Corintio como un filósofo, ¿sí? Pablo fue a Corintio en un viaje misionero, pero Pablo no llegó como un filósofo. Pablo no llegó como un filósofo a enseñar su doctrina, a enseñar sus pensamientos, a enseñar lo que él le parezca y lo que él creía. No, Pablo no fue como un filósofo. Pablo fue como un testigo y es muy diferente. ¿Qué hace un testigo? ¿De qué habla un testigo? De lo que vio, de lo que tal vez experimentó, ¿verdad? De esa manera Pablo fue. No enseñar algo abstracto, no enseñar algo nuevo, no enseñar una nueva filosofía, simplemente a atestiguar, a decir las maravillas de Dios. Ese es nuestro trabajo. Cuando vamos a compartir el Evangelio, cuando vamos a compartir a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, no vamos como filósofos. No vamos a enseñar lo que yo pienso, lo que yo creo. Mira, esta es mi cosmovisión de cómo Dios hace las cosas. No, vamos como testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Dios ha hecho. De lo que Dios muestra en su palabra, primeramente. Y segundo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A eso es a lo que vamos, a ser testigos. Una persona solo no puede testificar de lo que ha visto, escuchado o experimentado. Eso es lo único que podemos hacer. Una persona solamente puede testificar de lo que ha visto, de lo que ha escuchado o de lo que ha experimentado. Tú has visto la mano de Dios. Tú has escuchado del poder de Dios. Y yo me imagino que todos aquí hemos experimentado de la bondad, del poder y de la fidelidad de Dios. Más allá, podemos verlo en su palabra también. Así que mis hermanos, realmente nadie de este lugar puede decir, es que yo no estoy capacitado para testificar. Es que yo no estoy capacitado para evangelizar. Es tan simple. Atestigua. Una palabra nueva para mí. Atestigua. ¿De qué? De lo que has visto, oído y escuchado. Nuevamente vamos a estar fundados sobre la palabra y más adelante vamos a hablar de esto. Pero es tan simple como esto. ¿Qué hacemos al final de los servicios? Atestiguamos de lo que Dios ha hecho. Damos gracias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es tan sencillo como eso. Y por eso es que Pablo dice, miren, yo no fui con palabras de sabiduría, yo no fui con elegancia en mi discurso, no, yo simplemente fui a atestiguar. Yo me imagino a Pablo, simplemente dice Pablo, yo nada más simplemente fui a atestiguar de que Dios me tumbó del caballo
Me mostró su gloria, me arrepentí de mis pecados y ahora predico el evangelio. No es el que es testigo no está para especular o imaginar o deducir. Esto es importante, mis hermanos, porque cuando vamos a llevar el evangelio, porque este sermón se trata de llevar el evangelio, cuando vamos a llevar el evangelio, no estamos para especulaciones o imaginaciones o deducciones. No podemos predicar de yo deduzco, yo imagino. Hay que hablar con certeza, con verdad. Por eso es que Pablo nuevamente decía, cuando fui con vosotros, simplemente no fui con excelencia, sino fui a hablar de Jesucristo. Pablo era un testigo de la revelación de Dios, no de su propio entendimiento humano o razonamiento o inclinaciones. Mis hermanos, esto es muy importante. Todos aquí tenemos un razonamiento y todos aquí tenemos inclinaciones a ciertas cosas, ¿verdad? Algunos tendrán inclinación hacia cierto deporte, otros hacia cierto tipo de comida, ¿verdad? Pero aquí nadie, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando predicamos el evangelio, no estamos hablando de mis inclinaciones hacia. ¿Sí? Hay quienes pueden decir, no, es que a mí me gusta alabar a Dios, pero que todo ese silencio. Otros podrán decir, no, es que a mí me gusta cuando está el volumen alto. Y bueno, X, A o B, no importa, porque no venimos a predicar de nuestras inclinaciones. Venimos a hablar lo que la Biblia dice. Por lo tanto, mis hermanos, es importante cuando estudiemos la Biblia, cuando prediquemos el evangelio, olvidémonos, saquemos de nuestra mente nuestros gustos, preferencias, culturas. ¿Por qué? Porque muchas veces entorpecemos la predicación porque ponemos todas estas cosas en nuestras mentes. No sé si has tratado de testificar o de predicarle a alguien, pero es importante que cuando lo hagas, porque todos hemos sido llamados a hacerlo, cuando lo hagas, no prediques de tus gustos, no prediques de tus inclinaciones. Predica simplemente lo que dice la palabra, tan sencillo como eso. Es por eso que no deberíamos de venir a la iglesia para escuchar opiniones del predicador acerca de política, de psicología, de economía o incluso de religión. Tú no vienes a escuchar mi opinión sobre estas cosas. Tú no vienes a escuchar mi opinión sobre cómo Dios obra. Tú no vienes a escuchar mi opinión sobre lo que el Espíritu Santo desea. No, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Sería muy contradictorio, mis hermanos, querer predicar opiniones, porque yo tengo una opinión diferente a la tuya. Y tú tienes una opinión diferente a la mía. Por eso tú no vienes a escuchar opiniones. Hablamos de política, claro que sí, de economía, claro que sí, de matrimonio, claro que sí, pero todo fundado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es tu verdad o mi verdad, es la verdad, y la verdad es de Dios. Pablo dice, cuando fui a vosotros, fui a anunciarles el evangelio. ¿Qué tan importante es esto? Hermanos, en los últimos tiempos la iglesia ha perdido el enfoque de las misiones y del evangelismo, porque pensamos ahora que ir a misiones o ir a evangelizar es simplemente hacer buenas obras, y eso está muy bien. Está bien alimentar al pobre, Dios nos manda a hacer eso. Está muy bien, pero lo primordial, no estoy diciendo lo único, pero lo primordial, lo primero es ir a anunciar la palabra de Dios. Eso es lo primero. Pablo lo enseña. Cuando fui a anunciarlos, el versículo 1, por favor. Fui a anunciarles el evangelio. Fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. Mis hermanos, hay gente que puede creer que no es necesario llevar la palabra.
No, mis hermanos, la palabra es lo más necesario, lo más necesario. Tú puedes alimentar a alguien y esa persona tal vez te lo va a agradecer por el resto de su vida. Pero de igual manera, si no tiene a Cristo en su corazón, no hay esperanza. Por esta razón, mis hermanos, cuando vamos a dar testimonio, cuando vamos a un lugar, cuando vamos a una casa, vamos con la prioridad de predicar el Evangelio. Obviamente, junto con nosotros tal vez llevaremos algunos sándwiches y si se necesita alguna ropa, pero nuestra prioridad es predicar el Evangelio. Eso es lo que nos muestra Pablo. Pablo también dice que cuando no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Mis hermanos, desde que llegué desde que fui a Monterrey a estudiar, desde que conocí a mi esposa en Monterrey, yo me di la tarea de aprender nuevas palabras en español. Pregúntale a mi esposa, mi español era pésimo cuando recién me conoció. De hecho, ella me ayudó mucho con mis tareas para corregir la gramática, ¿verdad? Y yo me puse la tarea de buscar y aprender nuevas palabras y hasta la fecha. A veces descubro una nueva palabra y pregunto a mi esposa, estoy toda la semana repitiendo la palabra para que no se me olvide. Pero cuando leo este versículo, yo digo, ¡ay, qué bueno! Qué bueno que Pablo no fue con excelencia de palabras, porque esto me da esperanza a mí. De que Dios no busca un léxico refinado. No estoy diciendo que sea malo tenerlo, pero Dios no busca necesariamente eso. Dios no busca un hombre con una gran elocuencia. Pablo dice, cuando no fui con excelencia de palabras. No se refería a Pablo a que él no estaba preparado, porque Pablo estaba preparado. Pero a lo que se refiere Pablo es que, mire, yo no puse mi inteligencia por encima de la palabra. Pablo no buscó impresionar a la gente con palabras y con léxicos y términos y tanta cosa. Pablo no buscaba hacer un show. Él simplemente iba a predicar la palabra y punto. Por esta razón, el mensaje de la cruz se predica de manera simple para que todo el mundo pueda entenderlo. La palabra, el mensaje de la cruz, cuando tú vayas a predicar el mensaje de la cruz, debe ser un mensaje simple para que todo el mundo pueda entenderlo. Ahora, que un mensaje sea simple no significa que no es profundo. En la simpleza hay profundidad. Eso es algo que escucho mucho en la música. En la música se dice, en la simpleza hay hermosura. ¿Por qué? Porque ciertamente en la música podemos irnos con acordes muy avanzados y hacer cosas muy. Pero dicen muchos músicos experimentados, en la simpleza, en lo simple, hay hermosura. Y el mensaje de la cruz debe de ser simple. A referirme simple, no me estoy refiriendo a que no haya una preparación o un estudio o una profundidad. Me refiero a que todo el mundo debe de entender el mensaje. Es chistoso, ¿verdad? Cuando de repente se predica el mensaje y todo el mundo, qué hermoso sermón. Ahora sí estuvo poderoso. ¿Y de qué predicaron? No me acuerdo, pero estuvo poderoso. Mis hermanos, por esta razón hay que ser simples en el mensaje. ¿Sabes qué? Kevin predicó sobre X y X razón. Yo creo que es preferible, y ahora sí, yo creo que es preferible que la gente salga diciendo, ahora el predicador predicó de esto y de esto y de esto y de esto. Y voy a mi casa y lo puedo estudiar, lo puedo masticar y me voy meditando sobre lo que escuché de la palabra del Señor. A que salga la gente bien emocionada, pero ni se acuerda de nada.
El mensaje de la cruz debe de ser simple. Pablo les aseguró a los corintios que él no había llegado a ellos con mucha labia u opiniones humanas. Simplemente fue a anunciar las maravillas de Dios. Mis hermanos, a veces nos complicamos tanto en cómo debo de predicar, cómo debo de evangelizar a alguien. Habla de las maravillas de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, lo dice en su palabra. Y si te pregunta alguien, ¿por qué? Dale tu testimonio, ahí sí. Nuevamente, estamos fundados en la Biblia, pero es tan simple como atestiguar. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, por favor. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios: antes bien renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos, cuando vamos a testiguar sobre la palabra del Señor. Pablo dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Creo que no tengo que explicar mucho aquí. No andando con astucia. Mis hermanos, hay una diferencia entre la sabiduría y la astucia. Porque muchas veces la astucia es a lo que en nuestro lenguaje común referimos como maña o colmillo. Este es muy astuto, se la sabe de todas. Eso no es sabiduría. Por eso dice Pablo, nos despojamos, renunciamos, no andamos con astucia, no andamos como esquivamos y desviamos, no andamos de esta manera. Ni adulterando la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando predicamos el Evangelio. No la adulteramos, no la disfrazamos, no la maquillamos, no la pintamos para que sea más bonita y agradable. No, simplemente predicamos el Evangelio. Alguien tendrá el carácter más fuerte, el carácter más blando, eso ya es diferente, pero predicamos el Evangelio, que Cristo vino a salvar pecadores, que todos hemos sido pecadores delante de Dios, porque nadie quiere vivir con Dios, pero por eso Dios mandó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para salvar a pecadores como tú y como yo, si creemos en su Hijo, si podemos arrodillarnos y humillarnos delante de Él. No adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. No adulteramos el Evangelio, al contrario, manifestamos la verdad, hablamos la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos. Tú sabes cuando mientes. Tú sabes cuando no haces lo correcto. Por eso Pablo dice, me recomiendo a toda conciencia humana delante de Dios. Yo quiero estar limpio de conciencia de que no estoy adulterando la verdad. De que cuando predico estoy haciendo mi estudio correctamente, predicando lo que dice la palabra, nada más, nada menos, simplemente lo que dice la palabra. Es lo que Martín Lutero decía, cuando le decían, arrepiéntete de lo que has estado enseñando. Y Martín Lutero decía, mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Yo no puedo y no quiero arrepentirme, decía Martín Lutero. ¿Por qué? Porque justamente, mis hermanos, aquel que ha predicado y aquel que quiere llevar el Evangelio a quien lo necesita, su conciencia está cautivada en la palabra de Dios. No en otras cosas, no en tus opiniones, en la palabra de Dios. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué me lo dices a mí? Kevin, yo ni siquiera predico. No, tal vez no aquí, pero yo espero que allá fuera así. Todos hemos llamado a hacer eso.
Algo que yo les digo al discipulado 2 y le digo a toda la iglesia. Yo creo que Dios puede levantar maestros de esta congregación. Puede levantar predicadores de esta congregación. Puede levantar ministros de esta congregación. Yo sé que es el deseo de mi pastor que la iglesia se levante de esta manera. Y por esta razón, mis hermanos, debemos de decir que cuando predicamos con la conciencia cautivada en la palabra de Dios. Esta es la tarea primaria y la única tarea del predicador. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está, la conciencia. Muchos van a engañar al final. Muchos llegarán a enseñar cosas que no son bíblicas. Y yo sé que cuando escuchamos este versículo no se imagina, doctrina de demonios y que adoremos a los demonios. Mis hermanos, no. Es tan simple como predicar algo que está fuera de la palabra. Porque lo que prediquemos, lo que se predique, que esté fuera de la palabra de Dios, no nos va a llevar a Dios. ¿Se entiende? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, todo aquello que prediquemos fuera de Jesús, que no venga de la fuente de la palabra de Dios, no nos va a llevar a la salvación. Nos va a llevar a la perdición. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, si podemos ir ahora al versículo 13 del mismo capítulo, 1 Timoteo 4:13, por eso es que Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Entre tanto que yo voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dejó una tarea muy importante a Timoteo. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Mis hermanos, recordemos que los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando vieron que había un problema entre las mesas y las viudas, dijeron, no es justo, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra, descuidemos la lectura. Aquí es donde quiero hacer un paréntesis. ¿Ves por qué es tan importante que todos en la iglesia sirvamos de una manera o de otra? ¿Tú te imaginas a nuestro pastor teniendo que predicar, servir en las mesas, recibir a la gente, abrir, cerrar, apagar, prender, recoger, limpiar? Nuevamente, Pablo le dice a Timoteo, tú ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Los apóstoles decían, no es correcto que descuidemos la palabra. Yo te hago una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes quieren buena predicación siempre aquí en esta iglesia? Sirve en la iglesia. ¿Por qué? Porque así le das tiempo a tu pastor de ocuparse en la palabra, en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. Si se da a entender. Porque de otra manera, nuestro pastor o los predicadores pueden estar tan ocupados en tantas cosas que ¿a qué horas? El sermón no es de 10 minutos. La preparación no es de media hora. Por esta razón, de igual manera, ahora te lo pongo en tus manos, que cuando vayas a predicar la palabra, cuando vayas a testiguar allá afuera, acuérdate de prepararte. Acuérdate de siempre estar leyendo tu palabra. De siempre estar, ¿sabes qué? Mira, hoy voy a ir con fulanito. Aquí tengo mis versículos preparados para compartirle. ¿Sabes qué? Hoy voy al trabajo y sé que mi compañero necesita escuchar de la palabra de Dios y me ha preguntado algunas cosas. Voy a ir preparado con mis versículos a testiguar, a predicar. Por esa razón, mis hermanos, enseñamos la verdad. Porque cualquier cosa, cualquier verdad a medias
es una mentira. Y cualquier negación de la verdad es incredulidad. ¿Se entiende? O sea, si tú dices una verdad a medias, no es una verdad, es una mentira. Y si te dicen una verdad y tú no la quieres creer, ¿qué es? Incredulidad. Me gustaría, mis hermanos, leerles algunas frases. Unas frases que se han predicado en el cristianismo por personas importantes que no son bíblicas. Y con esto tengo un enfoque y lo quiero demostrar. Se ha dicho, no aquí, en el cristianismo fuera, dice, se ha dicho, esta persona famosa dice, la fe activa a Dios, el miedo activa al enemigo. Y algunos pueden decir, amén, pero eso no es bíblico, porque el miedo no activa al enemigo. ¿Cómo de que no, Kevin? El profeta Elías tuvo miedo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Fue el enemigo o fue Dios a su rescate? Jonás, el profeta, tuvo miedo de ir a Nínive. ¿Y quién fue a su rescate? Los apóstoles tuvieron miedo y abandonaron a Jesús. ¿Y quién fue a su rescate? Hubo un apóstol que siempre se me olvida su nombre, que fue incrédulo y no creía que Jesús había resucitado. ¿Y qué pasó? Nuevamente, mis hermanos, cuando hablamos una opinión que no está fundada en la Biblia, es un error, es una mentira. Y si es una mentira, no nos va a llevar a la verdad. Y si nos lleva a la verdad, no nos va a llevar a Cristo. Alguien ha dicho también, todos somos hijos de Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque si no es verdad, es mentira. Y uno puede decir, bueno, es que es tu manera de interpretar la Biblia. Mis hermanos, seamos claros en algo. La Biblia fue escrita con un propósito y con un motivo. Por lo tanto, cuando leemos la Escritura, no tiene diferentes aplicaciones, sí, pero tiene diferentes motivos y propósitos, no, tiene un solo propósito. Así que cuando hay un desacuerdo, o fulanito está mal, o el otro fulanito está mal. Pero no hay muchas verdades. Hoy en día se cree que cada quien puede interpretar la Biblia conforme él quiera y que bueno, tal vez acá Ponchito lo dice así, pero Juanito lo ve así. En aplicación se puede, pero en interpretación, mis hermanos, hay solamente una interpretación. Hace mucho tiempo, cuando mi esposa y yo éramos novios todavía, no me acuerdo ni qué le escribí, pero simplemente le escribí. Y de repente mi esposa se molestó, éramos novios, se molestó conmigo. Pero es que me gritaste, me decía, y me dijiste enojado. Yo me quedé, pero ¿por qué? No es cierto, no te puse ni signo de exclamación, ni mayúscula, no sé, no te puse nada de eso. No, pero así lo leí. Le digo, bueno, pues, o sea, tú lo interpretaste así, pero esa no fue mi intención, ¿se entiende? Y es lo mismo con la Biblia. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo, a los apóstoles, a los profetas a escribirla, fue con una intención. Y esa intención es la que prevalece hoy en día, no es la que interpretamos cada quien, sino la intención con la que fue escrita la Biblia. Por esta razón, la preparación, el estudio, la lectura es importante. Es cierto, Pablo dice, no fui con sabiduría de palabras, pero eso no significa que no fue con preparación. La preparación es importante. Pablo dice después en el versículo 2, si podemos regresar por favor a 1 Corintios 2, versículo 2. Pablo dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. 1 Corintios 2:2.
cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice que él se propuso a no saber nada más. Y cuando dice que se propuso a no saber nada más, no significa que no sabía nada más. Significa que solamente iba a ir a predicar. Miren, mis hermanos, eso es importante. Por ejemplo, mi esposa, nuestro pastor, servidor, hemos podido estudiar en un instituto y tener una licenciatura en teología. Mi hermano, estaba hablando con mi hermano esta semana, y mi hermano está estudiando una maestría en teología. Y es el deseo de los dos, de mi hermano y el mío, de poder tener un doctorado en teología. Pero eso nos ayuda en la preparación. Sí, nos ayuda en la preparación. Y a interpretar correctamente la Escritura y a leerla y todo bien. Pero esto no es más importante que el poder de Dios. O sea, tu preparación, que ya cursaste discipulado 1, que ya cursaste discipulado 2, que ya tomaste escuela de líderes, lo que sea que hayas tomado, eso no es más importante que tu oración y que tu humillación delante de Dios. No porque ya tomaste discipulado 1 y 2 y ya soy líder y ya estoy acá y acá y acá, ya no tengo que orar o ya no tengo que prepararme tanto. No, mis hermanos, al contrario, ora más y prepárate más. Porque entre más conozcas, más responsabilidad se te dará. Pero es que Pablo decía: mis conocimientos, mis estudios, mis preparaciones no están por delante, no están por delante del mensaje, no están por delante del evangelio. En Efesios, si no me equivoco, Pablo dice: miren, yo me podría jactar de muchas cosas. Yo he sido muy estudioso, he sido fariseo. Yo me podría jactar de todo lo que he hecho y todo lo que he estudiado y todo de esto, pero todo lo doy por basura por el conocimiento de Dios. Y recalco, ¿es importante el estudio? Sí. La preparación, sí. Joven, estudia. Pero recuerda que Cristo va adelante. No tu mente, no tu preparación, no tus palabras, no lo que tú pienses que sepas. Cristo va al frente. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Una vez escuché un comentario que me encantó. Creo que de hecho se lo compartí. Y este comentario no recuerdo bien cómo decía, pero decía algo así. Decía: a veces es triste ver que tantos creyentes tienen opinión sobre todas las cosas, menos sobre Cristo. O sea, el creyente actual, en esta temporada, en esta época, sabe de muchas cosas, menos de la Biblia. El creyente puede hablar de muchas cosas y te puede horas hablando de muchas cosas, pero menos de la Biblia. Es como si yo dijera: yo te pudiera hablar de música por mucho tiempo, de fútbol, de los Rayados del Monterrey. Yo te sé toda la historia del club. Pero de la Biblia, cero. Y eso es justamente lo que Pablo está hablando. Yo te hago una pregunta, no me la contestes, contéstela en tu corazón. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, ¿de qué se habla más? ¿Qué es lo que más sale de tu boca? Ahora, no me refiero a que todo el día vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero ¿realmente tomas la oportunidad de predicar el evangelio? Cuando estás con tus amigos, en el trabajo, arreglando ahí la máquina, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus hijos, con tus compañeros, jugando al PlayStation, ¿realmente puedes hablar de Cristo? O simplemente hay algo que se escucha mucho aquí y es: no sé. No sé orar. No sé testificar. No sé compartir. No sé. Mis hermanos, si no sabemos orar,
es porque nunca hablamos con Dios. Si no sabemos atestiguar, es porque nunca leemos la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una preparación académica. Nuevamente, ¿qué es testificar? Hablar de lo que has visto, oído o experimentado. Si tú no sabes testificar, yo pienso que es porque no has visto, ni oído, ni experimentado nada de Dios. Lo cual yo tendría que decir, bueno, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Pero si tú has escuchado, visto y experimentado la mano de Dios, entonces tú tienes razones para atestiguar. ¿No lo crees? Míralo de esta manera. Con mi esposa llegan muchos pacientes recomendados. No, que llegué porque me recomendó a fulanita y traje a mi niño porque me la recomendaron. ¿Por qué? Porque la persona que fue con mi esposa le gustó su trabajo y dice, esta sabe trabajar bien, me sentí cómodo, no me dolió, ¿verdad? Pues la recomiendo. ¿Por qué? Porque quiero que más personas puedan tener este servicio. Es igual. ¿Tú has experimentado la mano de Dios? ¿Tú has experimentado su amor, su misericordia, su fidelidad, el cambio radical en tu vida? Tal vez antes eras drogadicto, ya no. Tal vez antes eras golpeador, ya no. Tal vez antes robabas, ya no. Tú has visto la mano de Dios obrando en tu familia. ¿A poco no lo quieres recomendar? ¿A poco no ves familias sufriendo, peleando en el divorcio? Y tú ya has experimentado la mano de Dios. Dime, ¿tú no quieres recomendar a Dios? ¿Se entiende? A otras personas. Me propuse, no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo te hago un reto. El día de mañana que volvamos a nuestros trabajos, está bien hablar de la Liga MX y hablar de la carnita asada y hablar de todo esto. Está muy bien, mis hermanos, no me malentiendan, están perfectos. No te olvides de hablar de Cristo. Que vamos a comer el lonche. Padre, gracias por este lonche que me bendices. Oye, Kevin, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Me peleé con mi esposa ayer. Le di unos buenos. No, mi hermano, mira, la palabra de Dios dice. No me propuse, y eso lo podemos grabar en nuestra mente. Me propuse, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. No el chisme, no la comida, no el fútbol, que todo eso, bueno, además, solamente el chisme no, ¿verdad? Pero la comida y el fútbol está bien, ¿verdad? Qué padre. Pero a Cristo y este crucificado. Punto número 2. Versículo 3 y versículo 4 dice Pablo lo siguiente: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Tú te imaginas a Pablo, el que soportó que lo apedrearan, que lo golpearan, encarcelaran, que fue a atestiguar a muchos lugares, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que dijera en el versículo 3, cuando fui con ustedes, fui con mucho temor y temblor y debilidad? Si podemos regresar, Scott, por favor, versículo 3. ¿Tú te imaginas a Pablo diciendo, estuve entre vosotros con debilidad y temor y temblor? Esta es la actitud humilde que todo debe de tener. Esta es la actitud humilde que todos deben de tener. Debilidad porque no somos fuertes si no es en Cristo. Nuestras fuerzas provienen de Cristo. Temor porque tenemos el temor de Dios, porque sabemos que no somos perfectos, porque sabemos que no somos dignos. Y temblor,
porque sabemos lo que está en juego, mis hermanos. Predicar no es cualquier cosa. Cuando vayas a predicar, no pienses en cualquier cosa. Estás hablando palabras de parte de Dios. Una vez hubo un matrimonio que la esposa siempre decía al esposo: es que tú me dijiste esto. Y el esposo: ¿cuándo te dije eso? ¿Tú te imaginas a Dios que llegas al cielo y que te diga: oye, cuando le predicaste a fulanito, ¿yo cuándo dije eso? ¿Dónde decía mi palabra eso? ¿Por qué? Porque tus palabras son eternas. No por tu poder, sino porque estás hablando de parte de Dios. Cuando predicamos y decimos arrepiéntete y humíllate delante de Dios, son palabras de eternidad que tendrán consecuencias eternas. Por esta razón, Pablo dice: fui con vosotros con debilidad y temor y temblor. Aquí nadie predica con altivez. Un predicador no puede ser altivo. Cuando prediques el evangelio no puede ser altivo. No, es que yo aquí estoy porque le creí a Dios y ya ves, ¿verdad? Uno que es de fe. No, mis hermanos, la altivez no puede caber en nosotros. Nos humillamos. Hablamos de la misericordia de Dios, no de lo grande que somos. Pablo también dice que, versículo 4, por favor, que su palabra, y Pablo es muy enfático en esto, que su palabra o su predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no se encargó de persuadir a alguien. Cuando predicamos, mis hermanos, no tratamos de persuadir a alguien. Cuando predicamos, se lo dejamos al Espíritu Santo. Yo no puedo hacer que cambies. Yo no te puedo salvar. Tú no puedes salvar al que le vas a predicar, ni lo puedes cambiar. Esa es obra del Espíritu Santo. Solamente del Espíritu Santo. Por esa razón, mis hermanos, nos despojamos de ser persuasivos. Por esta razón, mis hermanos, cuando predicamos no buscamos apelaciones emocionales. Yo no busco crear algo emocional en ti. Yo no quiero que tu respuesta a este sermón sea emocional, porque lo emocional se te va a pasar. Obviamente va a haber emociones en todo lo que hagamos. Pero no buscamos persuadir, no buscamos una respuesta emocional. No buscamos métodos humanos, buscamos el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa manifestación del poder del Espíritu Santo? Que la persona cambie, sea transformada. A veces pensamos que solamente cuando alguien viene y llora y se cae, ese es el poder del Espíritu. No, puede ser. No digo que no sea, puede ser. Pero si una persona no lloró y no pasó y no se cayó, pero fue a su casa y cambió, es el poder del Espíritu Santo. Las dos pueden ser el poder del Espíritu Santo. Pero no buscamos persuasión, no buscamos emoción, no buscamos pragmatismo. Hoy en día queremos tener todo con emociones, mis hermanos. Cuando hay servicios de mujeres, ¿verdad? Que ahora es muy común que servicios de mujeres y un sermón emotivo y tú eres princesa de Dios, te pone una corona, la mujer llora, sí, soy por Dios, y se olvida. Al hombre lo contrario, ¿verdad? Al hombre le gritan: tú eres un soldado. Y el hombre: sí. Y a la semana se le olvida. ¿Por qué? Porque buscamos simples emociones. Pero el mensaje no es persuasivo, no es emocional, como dice Pablo, es con la demostración del poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo, mis hermanos, una vez que estaba en Monterrey, estaba estudiando en la escuela bíblica y hubo un evento
Hubo un evento grande y la escuela se ofreció para ayudar y servir y todo esto. Yo recuerdo al predicador, mis hermanos, cuando el predicador no se movió para nada. Estaba la gente hablando, el predicador nunca gritó, nunca se movió, nunca levantó las manos. Y hasta de repente como que me iban mis pensamientos porque no me cautivaba, ¿verdad?, el predicador. Pero al final, el predicador simplemente, si tú hoy te has arrepentido de tus pecados y quieres humillarte delante de Dios, pasa al frente. Y vieras, todos pasaron. Y nadie lloró, y no estoy diciendo que sea malo llorar, tampoco estoy diciendo esto. Pero no pasó gran cosa. Simplemente el predicador dijo, ¿te arrepientes? Ven. Y ahí fui cuando me acordé de este versículo. No es con ser persuasivo, no es con humana sabiduría, no son emociones, es la demostración del Espíritu Santo y del poder de Él. De Él, no mío. Yo no tengo que demostrar nada. Yo no tengo que tumbarte ni decirte que yo tengo la unción. No, es el Espíritu Santo que se va a encargar. El que va a ser humillado va a ser humillado. El que va a llorar va a llorar. El que se va a caer se va a caer. Porque es su poder, no el mío. Y Pablo dice esto: yo no vine a persuadir a nadie. Yo vine simplemente a predicar y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Lo ponemos en las manos de su Espíritu. John Stott decía: parece que la única predicación que Dios honra por medio de la sabiduría y poder son expresados es la predicación del hombre que está dispuesto a ser débil y tonto. Este famoso predicador decía: solamente aquel hombre que está dispuesto a reconocer su debilidad delante de Dios es aquella predicación que Dios honra. Si Pablo hubiera llegado a Corintios a persuadir solamente y a buscar algo emocional solamente, entonces yo creo que los corintios seguirían con el mismo problema siempre. Mis hermanos, si tú vienes solamente a buscar emociones, nunca vas a poder encontrarte con la verdad. Si solamente quieres venir a sentir bonito, pero no poner atención a la palabra de Dios y no dejar que la palabra de Dios sea quien te redarguya a través del Espíritu Santo, entonces nunca podrás tener un encuentro con Dios. Las emociones se pueden experimentar de muchas maneras. Puedes ir a un concierto y puedes sentir emociones. Puedes comer tu postre favorito y puedes sentir emociones. Puedes, muchacho, ver a tu novia, esposo, ver a tu esposa y sentir emociones. Cuando vienes a la casa del Señor, ¿sentimos emociones? Amén, que sí, claro que sí. Pero porque nuestras emociones, y escucha bien esto, las emociones son informadas por la revelación de la palabra de Dios o por la iluminación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo siento gozo, no es simplemente porque lo sentí, es porque mi mente ha sido informada con la palabra de Dios de que en su presencia hay plenitud de gozo. Y ya que mi mente lo sabe, entonces mis emociones lo pueden entender. ¿Se entiende? Es por eso, mis hermanos, que cuando cantamos te doy gloria, podemos brincar. ¿Por qué? Porque nuestras emociones han sido informadas por la alabanza que habla de la gloria de Dios. Charles Spurgeon, creo que ya todos conocemos a Charles Spurgeon, ¿verdad? Lo compartimos muchas veces. Charles Spurgeon dijo: el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convirtieran las almas.
tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma constituiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones, hasta que muramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y del poder para convertirla. ¿Qué significa esto? Que tú puedes desalmarte todo lo que quieras en convertir a alguien, pero si confías en tu sabiduría nunca va a pasar nada hasta que el Espíritu Santo obre. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Cuando vas a predicarle a alguien, ¿has orado por esa persona? O voy a ir con fulanito. Dios, voy a ir con fulanito, te pido que ablande su corazón, que la palabra que salga de mi boca sean tus palabras, que sea tu palabra que salga a través de mi boca y que tú hagas la obra en él. ¿Has predicado de esta manera? O simplemente has dicho, ¿sabes qué? Voy a ir con fulanito y le voy a decir esto, esto y esto y esto. Vámonos. ¿Cuál es el error? Que estás poniendo tu sabiduría por encima de Dios. ¿Tú crees que el que predica en este púlpito no ora antes de predicar? ¿Tú crees que el que predica de este púlpito no ora durante la preparación del sermón? ¿Tú crees que el que predica en este púlpito no ora después de predicar? Cuando compartes el Evangelio, no puedes ir desarmado. Tienes que ir lleno de predicación, lleno de oración, lleno de predicación también. Tienes que ir humilde, no altivo, no pensando que lo sabes todo, al contrario, sabiendo que no lo sabes nada y lo que sabes es por gracia de Dios. Y número 3, vamos al versículo 5, por favor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, cuando tratamos de convencer a alguien, entonces simplemente queremos fundar su fe en la sabiduría humana. Pero cuando demostramos el poder de Dios a alguien, entonces esta persona puede venir con la certeza de que viene a servir a un Dios grande. Te doy esta ilustración. ¿Qué tan impactante sería mi predicación en el trabajo si mi testimonio no es conforme a mi predicación? ¿Qué tan poderosa puede ser la predicación de uno si dice, debes de ser bueno con las personas, pero acá en mi trabajo, en mi casa, soy todo lo contrario? ¿Qué tan dependiente del Espíritu yo puedo demostrar ser al decir tantas cosas, pero con mi testimonio comprobar todo lo contrario? Es a esto a lo que me refiero, mis hermanos. No queramos ganar a las personas con simple palabrería. No queramos ganar y convencer y alumbrar a las personas con palabrería. No. Es importante el testimonio, que es el poder de Dios. El poder de Dios. No pienses que el poder de Dios se demuestra solamente cuando, tú sabes, oras por alguien y se cae y llora. No, sí, tal vez sí se muestra así, pero no se demuestra solamente así. Piensa lo más simple, el poder de Dios se demuestra en tu testimonio, en tu cambio, en la manera radical en cómo has cambiado de mal a bien, de oscuridad a luz, de negro a blanco, de infierno al cielo, por el poder de Dios. Esto es a lo que se refiere Pablo.
La fe no debe ser fundada sobre sabiduría, sobre palabrería, sobre solamente filosofía. La fe de la iglesia debe de estar fundada en la roca que es Cristo Jesús. Todo lo demás es arena. La fe de la iglesia, la fe al que tú quieres predicarle debe de estar fundada sobre la roca, sobre el poder de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuida que lo que prediques vaya de acuerdo con lo que testificas con tus acciones, con tu forma de vivir. Que realmente digan, órale, fulanito antes era mentiroso, ahora ya no. Y dice que Dios es verdad. Órale, este cuate predica de la bondad de Dios y mira cómo trata a su familia, cómo trata a su prójimo. ¡Wow! Mira, Juanito me dijo que Dios honra al que le honra. Y sí, siempre lo veo que va a la iglesia, que busca de Dios. Que lo que prediquemos vaya de la mano con lo que vivamos. Por lo tanto, mis hermanos, para concluir, la predicación debe de ser simple. Puede ser adornada la predicación con nuestro testimonio, puede ser adornada la predicación con una ilustración, pero el concepto de la predicación debe de ser simple, entendible. No debe de ser altivo, debe de ser humilde, no debe de ser con persuasión o emocionalismo, debe de ser con el poder del Espíritu Santo. Por esa razón, mis hermanos, por esa razón es que cuando predicamos, yo no busco que se te salga una lágrima. Si te sale, gloria a Dios, es Dios trabajando en ti, pero no es mi fin. Mi fin es que tu corazón sea transformado por el Espíritu de Dios. Así que ahora, mis hermanos, yo te dejo con una tarea para terminar. Y podemos ponernos de pies más. Yo te dejo con una tarea. Nuevamente, este sermón no fue emocional. Y yo sé que nadie va a llorar por lo que dije. Pero yo te dejo una tarea. Estudia la palabra de Dios. Si estás en el discipulado 1, termínalo. Si estás en el 2, termínalo. Si ya terminaste el 2, dile a tu pastor, oiga pastor, ¿qué sigue? Y él te va a decir qué sigue. Hazlo. Pero busca la sabiduría de lo alto. No busques la filosofía. Nuevamente, es bueno saber de otras cosas. ¿Verdad? Es bueno saber otras cosas. Mi hermano, se me olvidó su nombre. Suegro de Moy. Mi hermano Ambrosio, ¿verdad? Sabe hacer la carne asada bien rica. Es algo bueno. Pero no está por encima de la palabra. Yo a mi esposa le digo, amor, tú eres la mejor dentista del mundo mundial y universo universal. Pero eso no está por encima de la palabra. Mi esposa me dice a mí, amor, tú eres mi músico favorito y mi pastor favorito, pero eso no está por encima de la palabra. Es bueno saber otras cosas. Es bueno saber otras cosas. Pero cuando vas a predicar, es bueno saber del Evangelio. Lo más importante es que sepas del Evangelio. Cuando vas a predicar, lo más importante es que sepas de Cristo y de este crucificado. Amén. Así que te invito, mis hermanos, que busques a alguien esta semana a quien predicarle, que le prediques simple, con humildad, que le prediques la verdad y que testifiques con tu vida lo que estás predicando. Que pongas todo en las manos del Espíritu Santo para que entonces tú te quedes sorprendido de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. No tú, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor,
porque nos has dado tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo que se entregó en la cruz y murió por nosotros. Gracias porque nos alcanzaste. Gracias porque nos diste vida. Gracias porque nos has dado esperanza. Señor, en esta tarde simplemente queremos decirte que nuestro mayor anhelo eres tú. Que pongas en nuestra mente y en nuestros corazones el deseo de predicar a otras personas, y que cuando lo hagamos llenos de ti. No llenos de nosotros, no llenos de otras cosas, como decía el canto, de todo estoy lleno, menos de ti. Así no queremos ser, Dios. Queremos ir a testiguar, a predicar tu palabra, llenos de ti, rebosando de ti, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra vida. Que la gente, Señor, al escucharnos puedan verte a ti, Señor, no a nosotros, sino a ti. Puedan escuchar tu voz y puedan llegar a tus pies. Como dice tu palabra, Señor, porque este tesoro está en vasos de barro, en vasijas de barro, para que nadie se gloríe. Al contrario, para que toda la gloria, la honra sea solamente a ti, Señor. Tú eres el alfarero, tú eres el creador y tú eres Dios. Te bendecimos y honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar, mis hermanos.